Historia de brujería. Le hicieron un amarre a mi cuñado por dinero. Basada en hechos reales. Hola, soy Karen. Por motivos personales, omitiré mi ciudad. Yo siempre he sido supersticiosa y muy intuitiva, así que mi historia comienza así. Tengo 5 años de casada con mi esposo Miguel y somos felices. Mi esposo es el mayor de 4 hermanos. Sus hermanos son Carlos, Isaías y Arturo. Mis suegros son unas personas muy buenas. Han sabido educar bien a sus hijos, ya que ninguno tiene vicios y son muy trabajadores. Carlos y mi esposo Miguel son los únicos que están casados. Isaías es separado. Bueno, es el más inestable en las relaciones sentimentales, ya que nunca ha durado con sus parejas. Arturo es el más chico, pero aún es el soltero y sin compromisos. Mi historia se basa en el más inestable, Isaías, ya que durante mis ya casi 5 años de matrimonio, he visto que mi cuñado Isaías ha tenido diversidad de parejas, ya que como lo comenté, es muy mujeriego. Siempre noté que era muy difícil que una mujer lo hiciera sentar cabeza, ya que primero era capaz de terminar su relación antes que someterse a la voluntad de una mujer. Eso siempre pasó hasta que conoció a Ariadna, una señora muy guapa, de buen cuerpo, tez blanca y unos 5 o 7 años mayor que él. Al principio pensamos que solo era una aventura más, que solo era su pareja del momento, cosa que se nos hizo tan normal, puesto que él siempre ha sido así. Comenzó a llevarla a la casa de mis suegros. Ellos la recibieron muy bien y en general todos fuimos amables con ella. Ella, la verdad, siempre se mostró muy seria, muy callada. Casi no socializó con nosotros. La verdad, era muy rara. Días después, mi suegra se enteró que Ariadna era casada y que ya tenía 2 hijos de unos 15 y unos 18 años aproximadamente, cosa que a mis suegros ya no les pareció, por lo que hablaron con Isaías para hacerlo entrar en razón. Isaías no se mostró nada sorprendido, ya que, efectivamente, aceptó que Ariadna era casada, pero que ella le había dicho que pronto dejaría a su esposo para irse a vivir con él y que por sus hijos no había problema, ya que había hablado civilizadamente con su todavía marido para que él se quedara con ellos. Mis suegros no aceptaron esa relación. Le dijeron a Isaías que hasta que no pusiera en orden las cosas, no le permitirían el acceso a la casa. Isaías se molestó tanto y empacó sus cosas y se fue de la casa. La verdad es que comenzamos a desconocerlo, porque él jamás se había portado así con mis suegros y hasta con sus hermanos, porque a todos les dejó de hablar. Día después, la tía Verónica fue a casa de mis suegros. Ella se caracteriza por ser algo comunicativa. Ella nos dijo que había visto a Isaías cerca de su casa. Al parecer, estaba rentando muy cerca de ahí y que lo había visto muy acarameladito con una señora de muy buen ver, aunque para él ya estaba algo grandecita. Mi suegra no tuvo más remedio que contarle lo sucedido y la tía Verónica quedó que la tendría informada de todo. Pasaron unas semanas, cuando por fin tuvimos noticias de la tía Verónica. Nos dijo que la tal Ariadna solo dormía unos 2 o 3 días a la semana con él, que se le veía que la traía muy bien, pero que él no se miraba muy bien. Se notaba a leguas que no era feliz. Dijo que se veía desarreglado y que casi siempre usaba la misma ropa, que la traía sucia y mal planchada. Eso sí nos sorprendió bastante, ya que él siempre anda muy impecable, ya que tiene un buen trabajo y le gustan las cosas de marca. Mis suegros se preocuparon y fueron a verlos, pero Ariadna los recibió. Dijo que Isaías no se encontraba. Los trató de una manera muy prepotente y grosera. Les dijo que Isaías no necesitaba a su familia, que ahora la tenía ella, que no volvieran a poner un pie en su casa. Mis suegros ante tal acto se marcharon.
y pasó tiempo hasta que volvieron a tener nuevamente noticias de él. Un amigo de Isaías habló con mi esposo. Le dijo que teníamos que ayudarlo, ya que Isaías había tocado fondo por culpa de esa mujer, que lo fuéramos a ver, ya que ella lo había abandonado, e Isaías estaba muy deprimido. Mis suegros y mi esposo acudieron a verlo. Fue muy triste cómo lo encontraron, ya que realmente estaba al borde de un suicidio. Mis suegros se lo llevaron inmediatamente a la casa, y con el paso de los días, él iba reponiéndose un poco, pero no por completo. Parecía muy ansioso y se veía muy desesperado, por lo que yo, que siempre he creído en la brujería, le dije a mi suegra que no estaba de más que lo lleváramos con una señora que yo conocía. Era doña Paquita, una vecina de mis padres. Mi suegra accedió y lo llevamos junto con mi suegro. Al llegar a la casa de doña Paquita, la señora dijo que mi cuñado iba muy mal, que le habían hecho un trabajo muy fuerte de brujería, que estaba muy avanzado, pero que haría todo lo posible para curarlo. Le retiró el mal, colocó en un platito de barro unos cabellos de él con una hoja de laurel y le echó alcohol y algunas otras cosas, por lo que más o menos recuerdo. Y es como empezó el trabajo de curación. Posteriormente, le dijo que a través de una lectura de cartas, le diría quién fue la persona que le había hecho el mal. Al hacer la tirada, arrojó que una mujer de tez blanca, bonita y mayor que él, había sido quien le había hecho brujería. Que esa mujer únicamente quería su dinero y que solamente lo utilizaba para obtener recursos económicos, pero que en sus planes jamás estaba el dejar a su marido e hijos. Porque sorprendentemente salió que ella era una mujer casada. La verdad, nos quedamos asombrados. Con todo esto, no quedó duda que Ariadna fue la causante del mal de Isaías, por lo que doña Paquita advirtió a Isaías que tendría que regresar en varias ocasiones. Doña Paquita nos dijo que esa mujer le había hecho un amarre para que él no pudiera dejarla, y lo había cegado completamente para que él accediera a todos sus caprichos. Doña Paquita hizo lo conducente, y al cabo de unos meses, mi cuñado volvió a ser el mismo. Me alegra mucho que pudimos ayudarlo y que esa mujer por fin se alejó de nuestra familia. Supimos que ella se fue para otra ciudad y ojalá el karma le haga pagar todo el sufrimiento que le causó a nuestra familia, ya que por su ambición fue capaz de hacerle daño a mi cuñado. Historia de brujería. Mi vecina le hizo brujería al padre de mi hijo, basada en hechos reales. Siempre fui muy feliz en mi infancia. Tuve todo a manos llenas, gracias a que mis padres tuvieron buen trabajo. Me llamo Esther y así comienza mi historia. Cuando cumplí 15 años, conocí a un chico, el cual al principio no se me hizo guapo ni nada atractivo. Su nombre era Víctor. Él era unos 5 años mayor que yo. Pese a la edad, nos hicimos buenos amigos. Conforme pasaron las semanas, lo fui tratando más. Él iba por mí a la escuela. Él siempre me llevaba muchos detalles y terminó conquistando mi corazón por su manera de ser. Pasó un año y nuestra relación iba bien. Él no era guapo, pero su manera de tratarme hacía que yo me enamorara. Mi relación con él era clandestina, ya que mis padres no me dejaban tener novio, por lo que yo siempre lo veía a escondidas. Víctor me hablaba mucho del futuro. Soñábamos juntos con casarnos, tener una casa linda y una familia hermosa. Mis amigas me criticaban mucho, me decían que mi novio era feo, me decían que seguramente yo era una interesada, porque él y su familia tenían muy buena posición económica, ya que cuando Víctor iba por mí a la preparatoria, iba en su auto, el cual era muy bonito, y él se vestía con ropa de marca. Yo se los negaba rotundamente, ya que yo andaba con él por su manera de tratarme, lejos de las cosas materiales.
Sentí que nuestra relación iba tan en serio, por lo que un día, estando solos, tuvimos intimidad. Yo estaba segura de que él era el hombre de mi vida, así que no sentí remordimiento por lo sucedido con Víctor. Víctor me decía que quería hablar con mi papá, ya que quería hacer bien las cosas y que ya no estuviéramos escondiéndonos. Pero a mí me daba mucho temor decirle de mi relación a mis padres, por lo que ya sabría cuál era su reacción y no iba a ser la mejor. Pasaron unos meses y yo salí a la tienda. A lo lejos pude ver que Víctor estaba con una vecina mía, la cual se llama Isabel. Yo conocí a Isabel de vista, ya que pese a que éramos vecinas, jamás tuvimos una relación de amistad, ni siquiera nos saludábamos. Ella me llevaba unos 2 años, pero jamás nos hicimos amigas, por lo que ella me era indiferente. Lo que no me gustó es que Víctor se hizo el disimulado al verme. Yo por orgullo no le hablé y me pasé derecho, pero al día siguiente sí le eché en cara su actitud, ya que lo había desconocido totalmente porque él siempre había sido todo un caballero conmigo. Pasaron los días. Mi amiga Yuritsi me dijo que lo había visto, que él frecuentaba mucho a Isabel. La verdad, no le di mucha importancia porque él siempre me había hecho sentir muy segura de su amor. Pero en esos días todo comenzó a cambiar, ya que Víctor comenzó a distanciarse de mí. Pero para mi sorpresa, y en el momento no tan adecuado, mi periodo menstrual no llegó, cosa que me alarmó, ya que yo siempre había sido muy regular. Pero en esos días todo comenzó a cambiar, ya que Víctor comenzó a distanciarse de mí. Pero para mi sorpresa, y en el momento no tan adecuado, mi periodo menstrual no llegó, cosa que me alarmó, ya que yo siempre había sido muy regular. Me compré una prueba de embarazo, la cual salió positiva. Yo hablé inmediatamente con Víctor. Yo pensé que con esta noticia consumaríamos todos aquellos sueños que alguna vez tuvimos juntos, pero para mi sorpresa no fue así. Él se molestó mucho y me dijo que no estaba listo para ser padre, que lo mejor era que no tuviera al bebé. Enfrenté a mis padres y ellos se enojaron muchísimo, y no era para menos, ya que al ser hija única, tenían muchas expectativas de mi futuro. Yuritsi habló con la hermana de Víctor y fue cuando estalló la bomba. Víctor fue con sus padres para que él cumpliera como hombre por sus actos, pero él se negó rotundamente. El Víctor que yo conocí se había ido para siempre. Este nuevo Víctor era tan distinto, ya no me miraba con el amor que irradiaban de sus ojos. Yo en ese momento me armé de valor y le dije que sola sacaría adelante a mi hijo y que no lo necesitaba. Él se marchó con sus padres y no lo volví a ver hasta días después. Víctor estaba tomado de la mano de mi vecina Isabel. Mi corazón se partió en pedacitos. Yo me aguanté e hice como si no me importara y seguí derecho. Mi embarazo fue muy difícil, ya que al estar sola y para colmo, ahora viendo al padre de mi hijo con mi vecina, fue horrible. Yo no me explicaba cómo es que Víctor de la noche a la mañana había dejado de amarme. La verdad no encontraba las respuestas a todas mis dudas. Nació mi hijo y Víctor jamás me buscó durante los 9 meses, ni después del nacimiento. Supe que todo estaba perdido definitivamente. Después de que tuve a mi hijo, tuvimos muy mala racha económica en mi casa, ya que mi padre se quedó sin empleo y mi madre era el único sostén de la familia, pero con su sueldo se pagaba un auto de agencia y la casa en la que vivíamos, lo cual nos hizo que nos apretáramos mucho el cinturón, como se dice coloquialmente. Pronto la situación empeoró, a tal grado que tuvimos que devolver el coche a la agencia y mis padres comenzaron a adquirir deudas. Nuestra situación económica se vio muy afectada, al grado de que tuve que dejar la escuela para comenzar a trabajar. Mi padre comenzó a enfermarse de tanta presión y estrés sobre su hombro, ya que por más que se esforzaba no encontraba empleo. Él comenzó a trabajar vendiendo cosas para poder sacar adelante nuestra situación económica. Esa vida desahogada que alguna vez tuvimos se desvaneció por completo. Se preguntarán qué pasó con Víctor, pues él muy quitado de la pena y muy descarado frecuentando a mi vecina Isabel sin importarle ni mi hijo ni mucho menos yo.
La hermana de mi papá, que vivía en otra ciudad, fue a visitarnos. Supo de nuestra mala situación económica. Nos llevó despensa, dinero, leche y pañales para mi hijo. La verdad nos alegró mucho con su ayuda, ya que nuestra situación económica iba de mal en peor, al grado de sentir que el dinero no nos rendía, provocando muchas discusiones entre mis padres. Mi tía me dijo que nos veía muy mal y que debería de ir a hacerme una limpia, que ella tenía una amiga que era muy buena para leer las cartas y que hacía curaciones a las personas que lo necesitaban. Le hice caso y fui donde su amiga. Lo primero que hizo fue leerme el tarot. Ahí me dijo que había una mujer que no quería verme bien, que desde niñas me había envidiado mucho. Me dijo la descripción de la mujer. La verdad es que no se me venía a la mente de quién pudiera tratarse. Para poder dar con ella, hice la pregunta al tarot de que pudiera decirme algún dato con más exactitud, por lo que en las cartas salió que esa mujer me había quitado al hombre que yo amaba por medio de un amarre. En ese momento sentí mucho coraje porque supe que Isabel era la causante de todo lo que me estaba pasando, y más coraje me daba el saber que yo jamás me metí con ella como para que me hubiera hecho tanto mal. La señora me dijo que Víctor no la amaba, pero que tenía un amarre muy fuerte y sería muy difícil romperlo, pero que si yo quería podríamos intentarlo. Accedí a que la señora comenzara con el trabajo. Me pidió algunos materiales como chiles de varios tipos, una prenda íntima mía, un cirio, miel y 2 fotos, una mía y una de él. Cuando llevé las cosas, lo primero que hizo fue limpiarme con los chiles y la prenda íntima. Eso sería para limpiarme de la brujería que me había lanzado y para abrirme los caminos y quitarme toda la salación que me había mandado y que por ende le estaba llegando a mi familia. El cirio fue para hacer una oración por mí y proteger al bebé. Le preparó un rosario para que yo lo colocara en su cuello y así estuviera protegido del mal de esa mujer. La miel y las fotos las colocó en un frasco, el cual me dio. Dijo que siempre tendría que estar lleno de miel y debería de cargarlo todo el tiempo que me fuera posible, ya que era un trabajo de endulzamiento. Ella, por su parte, trataría de romper el amarre que le había hecho Isabel a Víctor, así que puse toda mi fe en que las cosas mejorarían. Al paso de unos días, mi papá encontró trabajo. Me alegré tanto que pensé que por fin el trabajo de brujería estaba surtiendo efectos. Pero en cuanto a Víctor, no pasaba nada y a los pocos días el frasco de la nada se rompió. Acudí con la bruja y le comenté lo sucedido. Me dijo que el trabajo de Isabel era muy fuerte y que ella ya se había dado cuenta de que yo estaba tratando de deshacer su trabajo. En ese momento, tomé la decisión de dejar todo en manos de Dios, ya que si bien Víctor estaba trabajado con brujería, no valía la pena arriesgar al bebé y a mí por tratar de retenerlo a mi lado, ya que la maldad de esta mujer no tenía límites. La bruja me dijo que sería difícil que ella lo dejara, ya que ella no lo amaba, pero quería todos los lujos y comodidades que Víctor podía ofrecerle. Dejé las cosas por la paz, ya que han pasado 15 años después de eso. Ahora estoy nuevamente embarazada con un buen hombre que me aceptó con mi pasado y somos felices. Ellos vivieron juntos como unos 5 años, pero supe que no tuvieron hijos. Ella terminó yéndose con otro chico con el cual tuvo 3 hijos y después la abandonó y ahora se las ve muy difícil. Víctor no se casó y anda solo. Pasó por muy malas rachas en su familia. No me alegra, ya que después de todo me dio un hijo maravilloso y nunca se metió en nuestras vidas. No cabe duda de que el karma llega y es mejor portarse bien, ya que cada quien tiene la vida que se merece conforme a sus acciones. Como diría mi mamá, el que obra mal, mal le va. Mi suegra y mis concuñas me hicieron brujería, basada en hechos reales. Me casé a la edad de 17 años. Lo hice muy enamorada de mi esposo, con el cual viví momentos muy felices. Me dio 4 hijos varones. Durante nuestro matrimonio viví momentos muy difíciles y dolorosos.
a causa de mis suegros y mis concuñas. Soy María y te invito a que te quedes a escuchar mi historia. Has llegado a la estación del miedo. Te invito a que te suscribas al canal, le des like al video, para que así YouTube recomiende a más personas nuestras historias. Mi esposo era el cuarto de 6 hermanos. Los más grandes ya estaban casados. Mis concuñas no eran originarias del pueblo, al parecer venían de otro estado de la República Mexicana. Yo, al ser originaria del mismo pueblo que mi esposo, tenía la dicha de poder tener cerca a mis padres. El día de mi boda pensé que desde ese momento todo sería felicidad. Pero desde ese día, mi familia política me hizo sentir que no era bienvenida. Cuando mis padres y familiares llegaron a la celebración, les sirvieron sus respectivas comidas. Al ver sus platos sentí mucho coraje, ya que vi que eran puros retazos de pollo. Toda la maciza la habían servido a la familia de mi esposo, por lo que me dirigí con mis concuñas a preguntar si ya no había maciza de pollo, pero me dijeron que ya se había terminado. Le hice saber la situación a mi esposo, por lo que subimos a la azotea de la casa y ahí estaba toda la maciza de pollo. La habían escondido para no servirle a mi familia. Mi esposo se molestó mucho, pero lo calmé, ya que no quería que el día más importante de nuestras vidas se viera opacado. Pasó la boda y yo ocupé la habitación de mi marido. Acomodé la poca ropa que tenía, ya que compartía ropa con mis hermanas, por lo que no tenía muchas cosas que llevarme. Mi marido me compró algo de ropa y zapatos. Me sentía muy feliz a su lado. Mis suegros me dijeron que para dirigirme a ellos, les tenía que decir ma y pa, cosa que me hacía sentir muy incómoda, ya que yo quería respetarlos como suegro y suegra, mas no al grado de llamarles como si fueran mis padres. Pese a que me dijeron eso, yo nunca les llamé así. Yo les decía de suegra y suegro, cosa que a mi parecer no les gustó. Y desde ahí comenzaron a ensañarse conmigo. Al mes, supe que estaba embarazada. Mi esposo estaba contento. Dimos la noticia a sus padres. Parecieron contentos. También mis padres, y todo parecía marchar bien. Pero en esa semana de haber dado la noticia, noté que ya no me llamaban a comer. Yo le ayudaba normalmente a mi suegra a las labores del hogar, por lo que no me explicaba el por qué ya no me daban de comer. Mi esposo llegaba como a las 7 de la noche y hasta esa hora probaba bocado. Mi suegra y mis concuñas, tan descaradas, decían que me habían estado llamando a comer, pero que yo ni respondía y que ni salía de mi cuarto. No me quedaba de otra que decir que no las había escuchado. Mi esposo decía que tenía que comer bien por el bebé y mi suegra malvada salía con sus comentarios de que a mí no me importaba el bebé, que seguramente no lo quería tener. Comencé a perder peso, porque no comía bien. Solo hacía una comida al día, y ellas me culpaban que era yo la que despreciaba su comida, por lo que comencé a tener problemas con mi esposo. Y aunque yo le dije que era mentira y que ellas no me llamaban a comer, él no me creyó. Mi mamá fue a verme, me llevó fruta, despensa y algo de comer. Al comer su comida, mi mamá pudo notar mi desesperación. Yo le dije que con el embarazo me estaba dando más hambre. Sé que pensarán que fui muy tonta al no tener confianza en mi madre, pero no quise preocuparla, ya que ella padecía del corazón y temía por su estado de salud. Pensé que todo mejoraría, pero no fue así. Cada día la actitud de mis suegros y mis concuñas era peor. Parecía que yo era la sirvienta. Me dejaban el quehacer de toda la casa, los trastes y la ropa. Ellas solo se dedicaban a cocinar y pese a que yo hacía todo y por lo menos merecía un plato de comida. Poco a poco mi salud física y psicológica se fue debilitando, ya que comencé a deprimirme y adelgacé tanto que aunque yo ya tenía 5 meses de embarazo, no se me notaba nada. Mi esposo comenzó a cambiar conmigo por todos los chismes que ellas le decían, ya que antes de llegar conmigo al cuarto, su madre lo detenía para decirle que yo era muy grosera y que muy floja, que no ayudaba para nada en la casa. Mi esposo, en lugar de llegar contento a verme, me miraba con desprecio. Yo
entré más en depresión, ya que estaba completamente sola. Cuando yo quería ir a ver a mis padres, siempre me mandaban con una de mis concuñas para que yo no les dijera nada a mis padres. Pero el sexto sentido de una madre no falla, por lo que mi mamá comenzó a ir a verme más seguido, pero conforme pasaron los días, mi mamá decía que cada que venía a verme sentía mucho dolor en sus piernas. Era un dolor tan insoportable el cual no se explicaba. Pasaron unos días y yo comencé a sentir un dolor muy feo en el vientre. Mi esposo me llevó al doctor, pero al revisarme me dijeron que todo se veía con normalidad. Me recomendaron reposo absoluto. Aunque me la pasaba acostada, los dolores cada vez se hacían más intensos. Mis padres decidieron llevarme a su casa para cuidarme mejor. Mi suegra se molestó muchísimo, pero al ver a toda mi familia no le quedó de otra que dejarme ir. Le avisaron a mi esposo de lo que había ocurrido y que nuevamente me llevaría al doctor. En el hospital me revisaron sin encontrar nada anormal en mí, por lo que mi mamá pensó que esto no se trataba de algo médico, sino de brujería. Me llevó al mercado de la ciudad. Ahí le recomendaron a una curandera. Ella al verme me dijo que llevaba un mal, que tenía que intervenirme rápidamente, de lo contrario podía morir. Procedió a hacer sus rituales de curación. Me dio a beber algunas cosas, las cuales me hicieron devolver unas víboras negras con una sustancia espesa que olía a putrefacción. Esta señora tenía el don de ver quién me había hecho esto. Me dijo que mi suegra y mis concuñas no me querían, que yo no les caía bien desde un principio. Mi suegra quería destruirme para que su hijo pudiera rehacer su vida con otra mujer, y mis concuñas eran sus cómplices. Me dijo que habían trabajado una prenda mía con una foto y que lo habían llevado al panteón. La señora me dijo que yo era muy fuerte, ya que por la maldad que me habían hecho, yo ya debería de estar 2 metros bajo tierra, pero que Dios me protegió, pero ahora tenía que decidir entre mi vida y la de mi hijo, o mi marido, que si mi marido me quería, dejaría a sus padres, si no, no valía la pena seguir ahí. Yo ya no volví a casa de mis suegros, y mi esposo me siguió. Compramos una casa de interés social y ahí formamos un hogar lejos de la maldad de mi suegra y mis concuñas. Mis suegros me odiaron más y a mi esposo lo excluyeron de su familia, ya que nunca lo volvieron a llamar para las reuniones familiares. Tuve a mi hijo y a otros 3 varones más. Años más tarde, mi suegra me visitó y me pidió perdón por todo lo que me había hecho. Le dije que no pasaba nada y que estábamos en paz. A los pocos días de su visita, ella falleció. Años más tarde, una de mis concuñas padeció una enfermedad mental. La internaron en el hospital psiquiátrico y allí falleció. La otra concuña murió de cáncer, sola en su casa, porque mi cuñado la abandonó porque nunca le pudo dar hijos y se fue con otra mujer. Espero que al escuchar esta historia, si eres suegra, trates a tus nueras o yernos como te gustaría que trataran a tus hijos, ya que pienso que todo en esta vida se paga y podemos llevar una vida en armonía con nuestros seres queridos. Tarde que temprano, la vida te pasa factura por tus actos buenos y malos. Relato de brujería, basado en hechos reales. Mi abuela me quiso destruir por medio de la brujería. He conocido a mucha gente buena y mala, personas que han estado conmigo en momentos difíciles y personas que se han ido también. Había escuchado ese dicho que dice, la familia como el sol, entre más lejos mejor. Dicho que jamás pensé que sería cierto hasta que lo experimenté en carne propia. Soy Karina y te invito a que escuches mi historia. Llegaste a la estación del miedo. No olvides suscribirte y dar like, compartir también esta historia. Soy la mayor de 3 hermanos, los cuales se llaman Ana y José. Mis padres desde que se casaron vivieron con mi abuela, la madre de mi padre. Ahí también vivía la hermana de mi padre, la cual nunca se casó.
Mis padres por su trabajo siempre nos dejaron al cuidado de mi abuela y de mi tía. Ellas nos querían mucho, nos cuidaban, nos atendían, nos compraban cosas y la verdad amábamos estar con ellas. A mi madre nunca la vieron bien. Siempre le hacían la vida imposible y cada que mi mamá pretendía llamarnos la atención, ellas interferían, por lo que sentíamos que ellas eran buenas y mi mamá mala. Pasaron los años y llegamos a la adolescencia. Fue entonces cuando mi papá compró una casa y dejamos a mi abuela y a mi tía. Cabe mencionar que durante nuestra estancia en casa de mi abuela, mi papá la remodeló, pero por los problemas entre mi mamá y mi abuela, mi papá decidió que nos fuéramos hasta nuestra nueva casa, dejando todo lo que ya había construido. Mis hermanos y yo hicimos nuestras vidas, nos casamos y cada uno se fue a vivir con sus respectivas parejas. Mi esposo y yo nos embarazamos y decidimos que era mejor regresar al pueblo donde vivían mis padres y mi abuela, ya que no quería que yo estuviera sola. Me emocionó la idea de estar cerca de mis padres, de mi abuela y de mi tía, ya que los extrañaba mucho. Compramos un terreno. Estaba algo grande. Ahora, nuestro reto era ahorrar para construir nuestra casa. Mis padres nos acondicionaron en un cuarto de la casa. Al nacer la bebé, mis padres nos recomendaron que podríamos ir a habitar la casa de mi abuela, la parte donde él había construido, con la finalidad de que yo estuviera más cómoda. Me dio mucho gusto poder regresar a la casa donde pasé muchos momentos felices de mi infancia, así que empacamos y nos fuimos mi esposo y yo. Sentí que el sentimiento de alegría era recíproco, que mi tía y mi abuela también estarían felices por tenerme cerca, más por mi bebita, la cual tenía escasos meses de nacida. Todo marchaba bien aparentemente, hasta que mi esposo fue liquidado de su trabajo. Rápidamente comenzó a buscar otro empleo, pero ninguno lograba quedarse. Se complicó tanto la situación hasta que comenzamos a gastar nuestros ahorros. Fue ahí donde comencé a ver la verdadera cara de mi tía y de mi abuela, ya que comenzaron a hablar mal de mi marido con mis padres y otros familiares. Decían que mi esposo era un flojo y que seguramente eran pretextos el que él no encontrara trabajo. Yo me enteré de esas habladurías por medio de mi hermana, y se me hacía increíble que mi abuela y mi tía, a las que yo tenía en un altar, fueran capaces de expresarse de esa forma. Para mi esposo era desesperante la situación, ya que cuando seguían los procesos de reclutamiento, todo parecía que se quedaría y al final ya no lo llamaban. Yo decidí meterme a trabajar y metí a mi bebé a una guardería. Cuando iba camino a mi trabajo, encontré a una amiga de la preparatoria. Me dio gusto verla. Su nombre era Erika. Erika me vio y se alarmó mucho, ya que ella tenía dones y podía ver que estaba pasando algo malo en mi vida. Me dijo que fuera a verla a su casa, porque quería leerme las cartas. Ella leía la baraja española. Así lo hice y acudí a verla. Al comenzar, me dijo que ella veía en mí una vibra muy pesada. Le platiqué toda mi situación. Al leerme las cartas, me reveló que me estaban haciendo brujería. Me dijo que veía dos mujeres, que una de ellas era el cerebro y la otra era la que ejecutaba la brujería. Me dijo que esa brujería estaba ocasionando que mi esposo no tuviera trabajo y que por ende querían que tuviéramos falta de dinero y que también nuestro matrimonio terminara. Como te podrás imaginar, mi abuela y mi tía fueron las que me estaban haciendo daño. Para mí fue muy doloroso, ya que jamás esperé eso de ellas. También me dijo que ellas me estaban haciendo brujería porque querían que yo me fuera de su casa, ya que temían que yo pudiera quedármela. No sé por qué pensaron eso de mí, jamás me hubiera atrevido a hacerlo. Mi amiga me dijo que deberíamos devolver la brujería, ya que de lo contrario no podría quitármelas de encima.
Me dijo que esa energía me la habían mandado con mala intención y que tenía que devolverla ya que no me pertenecía. Hicimos el ritual y sentí feo, pero pensé que ellas jamás se tentaron el corazón en hacerle daño a mi familia. Mi amiga me dijo que a través del ritual se regresaría la brujería a las personas que la habían hecho, que si mi abuela y mi tía efectivamente habían sido, yo lo vería con mis propios ojos. Por otra parte, me dijo que mi esposo y yo empezaríamos a progresar, pero que teníamos que irnos de la casa de mi abuela inmediatamente. Así lo hicimos. A los pocos días, mi esposo encontró empleo y todo comenzó a ir mejor. Pero a mi tía y mi abuela no les fue nada bien. Mi abuela tuvo un accidente, se tropezó en la calle al caminar y se rompió un brazo. Quedó muy lastimada y requirió de tratamiento para recuperarse. Mi tía fue la más afectada. Le detectaron cáncer y está en la batalla contra esa enfermedad. No me alegra lo que les pasó, pero sé que tal vez su brujería hubiera podido llegar a más. Me da gusto haber encontrado a mi amiga, quien me ayudó a liberarme de la destrucción de mi abuela. Que Dios las perdone, porque yo no puedo, ya que aún no logro entender el por qué tanta maldad hacia mí y mi familia. Historia de brujería. Le hice un amarre a mi jefe para quedarme con su dinero, basada en hechos reales. Hola, soy Vanessa. Tengo 33 años y esta es mi historia. Crecí de una manera muy humilde. La verdad, no sé si decir que viví una vida carente en muchos aspectos, ya que mi madre era esquizofrénica y mi padre era alcohólico, por lo que mis hermanos y yo siempre carecimos de muchas cosas materiales y afectuosas. Recuerdo que mi infancia fue muy infeliz. Crecí deseando muchísimas cosas, ropa, comida y todas las cosas que las niñas de mi edad tenían y yo no. Yo comencé a trabajar desde muy temprana edad, ya fuera de mesera, en el mercado, haciendo tortillas, de sirvienta, en cualquier cosa para poder comer algo. Pagué yo misma mis estudios porque deseaba y tenía la ambición de ser alguien en la vida para poder salir adelante de la miserable vida a la que mis padres me habían traído a este mundo. A la edad de 17 años, estaba concluyendo mi carrera técnica de secretaria ejecutiva. Eso me hacía muy feliz, ya que pensé que podía dar un paso en alto para poder llegar posteriormente a la universidad. Mientras tanto, entraría a trabajar a alguna dependencia de gobierno, ya que sería lo más fácil para poder llevar a cabo ese gran sueño. Pero conocí a Miguel, el chico más guapo y atractivo que hubiesen imaginado. La verdad, me hizo desviarme de mis objetivos, ya que caí perdidamente enamorada de él. Me encantaban sus ojos, su cabello, su cuerpo. La verdad, creí que era el amor de mi vida. Me fui a vivir con él al poco tiempo y él se casó conmigo. La verdad es que él fue muy bueno, pero su familia realmente no lo fue. Pese a que él me amaba, sentí que su familia no me amaba de igual manera, ya que la boda y todo fue muy rápido y no hubo mucho tiempo, y más bien siento que no tuve otra alternativa, puesto que cuando di este paso tan importante de mi vida, mi familia me dio la espalda porque yo ya no seguí dándoles el dinero que todos los fines de semana
ganaba con mis largas horas de trabajo. Regresar con mis padres, ni soñarlo. No quería volver a esa vida miserable a la cual me habían sometido durante 17 años. Si bien estaba enamorada de mi esposo, sabía que tal vez esta era una salida rápida a todo aquello que me atormentaba. No quería volver a esa vida miserable al lado de mis padres, por lo que toleré todas las groserías y malos tratos de mi familia política. Mi esposo quería que nos embarazáramos, cosa que yo jamás había planeado, puesto que yo tenía mis sueños fijados hacia donde yo quería llegar, y era tener mucho dinero, puesto que no estaba dispuesta a arruinar mi vida y a truncarla por un hijo. Claro, jamás se lo dije a mi esposo directamente. Me hice de la vista gorda. Él no sabía que yo me estaba cuidando con pastillas anticonceptivas, porque no quería tampoco arruinar esa parte, ya que él me ayudaba mucho con mis estudios universitarios y yo lo amaba. Entré a hacer mi servicio social y ahí conocí a mi jefe, llamado Alberto. Él era un señor ya maduro, pero con muy buena posición económica. Sabía que yo no le era indiferente, puesto que cada vez que me tenía cerca, siempre me miraba fijamente. Cabe destacar que yo soy una mujer muy guapa, bueno, así me considero, ya que soy güera, de ojos azules y soy alta. Y tengo un cuerpo bonito. Sabía que era el momento de sacar provecho a toda esa belleza que en algún momento había reservado y que no entregué a cualquier tipo que se me acercó en el pasado. Amaba a mi esposo, pero sabía que amaba más el dinero y mi ambición era más grande que mi amor, por lo que no tuve compasión y comencé a salir con mi jefe. A mi esposo le mentía diciéndole que tenía cosas del trabajo y no podía llegar temprano a casa. A veces llegaba a las 2 de la mañana y así comencé el romance con mi jefe a espaldas de mi marido. La familia de mi esposo sospechaba de mi relación, ya que decían que por qué salía tanto con él y que llegaba tan tarde. Le empezaron a meter cosas a mi marido, pero él me creía ciegamente. La verdad, lo tenía babeando de amor por mí. Salía con mi jefe, pero no era suficiente para mí, ya que yo deseaba todo su dinero y todas las propiedades que él tenía, la camioneta en donde viajaba con su esposa. Quería que él me pagara la mejor universidad, quería toda la ropa de marca que él y su esposa tenían, así que quise dar un paso más adelante. Le propuse a él que dejara a su esposa. Él se negó rotundamente, ya que me dijo que tenían hijos pequeños y que no podía dejarla, ya que llevaban muchos años de relación y que era muy difícil. Que él me amaba, pero no lo suficiente como para terminar con su esposa. Se preguntarán si yo lo amaba realmente. La respuesta es no. Solamente lo quería por su dinero. Él me causaba mucha repulsión cada que lo tenía cerca. Solamente de sentir su aliento horrible cerca de mí y sus manos tocando mi cuerpo me daba asco. La verdad, no era nada agradable estar cerca de él. Sabía que yo amaba a mi esposo, pero tenía que luchar por aquello que yo siempre deseé de niña. Eso fue el dinero. Así que acudí con una bruja que me recomendaron.
estaba dispuesta a hacer hasta lo imposible porque Alberto dejara a su esposa y a mí me diera el lugar que yo me merecía. Fui clara con la bruja y le expuse la situación. Ella me dijo que tendríamos que hacer un amarre a este Alberto y que él dejaría a su esposa en tan solo unos días, pero que tenía que hacer todo al pie de la letra para que esto surtiera efecto, ya que realmente Alberto amaba a su esposa y yo solamente era un pasatiempo, cosa que no me importaba, ya que él era completamente correspondido por mí, ya que para mí tampoco era nada agradable tenerlo cerca. Me puse manos a la obra y junté la fuerte cantidad de dinero que la bruja me pidió, todos los materiales que iba a utilizar en el ritual, ya que estaba dispuesta a todo por conseguir lo que yo quería. Me hice de corazón fuerte. Dejé a mi esposo. Él sufrió muchísimo por mi decisión y yo le dije que ya no lo amaba. Le dije cosas horribles y me fui de nuestra casa. Pero estaba decidida a dejarlo todo por el dinero. No sabía si lo pagaría más adelante o si todo saldría bien. En ese momento, solo pensé que Alberto tenía que ser mío. Y así fue. Al cabo de unos días, él se fue a vivir conmigo. Por fin dejó a su esposa e hijos y comenzamos a vivir juntos. Mi reputación quedó por los suelos, ya que en la oficina, en la calle y la familia me dieron la espalda por todo lo que hice, por haber dejado a mi esposo y por haberme metido con un hombre casado. Había hijos de por medio, pero no me importó, pues tuve lo que más quería. Alberto me tiene como una reina. Me compró una casa, una camioneta y me compra todo lo que yo quiero. Ahora viajo por el mundo y por toda la República Mexicana. La verdad es que no me arrepiento de nada de lo que hice, aunque a veces no niego que me duele mucho haber dejado al amor de mi vida, porque eso es lo más horrible que se pueden imaginar. Estar al lado de un hombre que no amas realmente, sentir sus besos, sus caricias y que eso no signifique nada para ti, y que el hombre que tanto amaba y que tal vez no era rico, me hacía muy feliz con todos esos pequeños detalles que recuerdo con mucha melancolía. A veces me dan ganas de llorar, pero sé que tengo que ser fuerte, porque ahora tengo todo aquello que de niña soñé. No sé si mi karma sea sufrir toda mi vida y pensar en mi exmarido por todas las noches, si estará con alguien, si le irá bien o le irá mal, y que yo tenga que estar al lado del hombre que no amo y que no me gusta en lo absoluto, pero que trato de sobrellevar por todas aquellas comodidades que me da. La bruja me dijo que tengo que dar mantenimiento al amarre, ya que este puede fallar y tal vez Alberto me abandone algún día. Mientras tanto lo tengo con sus dosis exactas para que él siga tan perdidamente enamorado de mí. De vez en cuando le echo polvo de uñas en la comida. Eso es para tenerlo sometido y que él haga lo que sea mi voluntad. Así que si ustedes quieren luchar por lo que quieren, tienen que ser fuertes, ya que no es un camino fácil para conseguir lo que uno quiere. Si quieres oír más historias como estas, te invito a que te suscribas al canal, nos regales un like y también nos envíes tu historia de terror al correo que dejo en la descripción. Somos Estación del Miedo y nos vemos hasta la siguiente historia.